En uno de esos días importantes, una víbora volaba libremente por el cielo, más libre que nadie. Y esa fue la única razón por la que decidió dejar de ser el liquidador de problemas de la gran familia de magos Deculan. El protagonista mantenía a raya al enemigo con su magia y vio que solo quedaba él. Pero el enemigo vio que el liquidador de problemas número 1 había ocultado sus habilidades, y un simple eliminador no debería poseer tales habilidades. Pero el protagonista ordenó que allí le haría preguntas. Sin embargo, al encontrar el libro, pensó que era un grimorio. El enemigo se resistió con todas sus fuerzas y vio que el libro era un grimorio. Pero Varg vio que el eliminador pensaba que había atraído a otros para capturar a un perro callejero. Pero el protagonista entendía que eran unos don nadie de la familia Deculan y que volverían a aparecer como perros callejeros rabiosos. Pero el protagonista vio que ese hombre era su enemigo. Sin embargo, el chico no pensaba lo mismo, y no entendía de qué estaba hablando. El liquidador entendía que si el codicioso Deculan lo supiera, no habrían escondido el libro en su almacén, y él no sabe cómo usarla, pero lo siguió hasta tan lejos, y eso significa que su valor es alto. El enemigo le pidió al protagonista que le entregara el grimorio. Le suplicaría que se apiadara de él, y que podría volver como liquidador de problemas, y ni siquiera eso, sino como un sabueso. Pero el liquidador decidió averiguar si tendría la fuerza suficiente como un administrador normal de liquidadores, y le pidió que dijera sus últimas palabras. Pero el enemigo no dijo nada, y utilizó sus gritos magistrales. El liquidador se alegró de que el enemigo finalmente hubiera revelado su verdadera naturaleza, y eso era excelente. Pero poco a poco se empezaron a oír pasos detrás de él, y el liquidador inmediatamente empezó a sentir peligro. El desconocido vio que el liquidador tenía buenos instintos, y el protagonista comprendió que ese hombre irradiaba una energía furiosa. El desconocido le hizo saber que se alegraba de conocerlo, y se presentó con el nombre de Faren von Deculan. Era el jefe de la familia mágica Deculan del continente oriental. El liquidador comprendió de inmediato que se trataba del jefe de la familia Deculan. El jefe pensaba que su liquidador sería amable, y le gustaría llevarse el grimorio que tenía en sus manos, y después podrían hablar. El protagonista comprendió que, tras décadas como liquidador de problemas, era la primera vez que conocía personalmente al jefe de la familia. Los Deculan son una familia mágica líder en el continente oriental, y su jefe es el mago más poderoso de la historia. Pero el liquidador no sabe qué tipo de persona es. Pero el eliminador advirtió al jefe que se enfurecía al ver a personas así, y que desea apoderarse del botín ajeno que esa persona ha conseguido con gran esfuerzo, y como no le da vergüenza. El jefe se sorprendió por esas palabras tan fuertes y empezó a reír sin parar, y el liquidador pensó que debería haberse comido a esa víbora cuando tuvo la oportunidad. Por desgracia, el jefe de familia vino personalmente a verlo, y tenía un aura muy seria. Era el mago más poderoso que había conocido. El jefe le dijo al chico que sería más fácil matarlo y simplemente recuperar el grimorio, pero que era hora de pasar a la acción. El liquidador debe volver a la sombra de Deculan, entregar el grimorio, y entonces todos sus pecados serán perdonados. El jefe decidió preguntarle qué opinaba al respecto, y tal y como él lo veía, su talento era asombroso. Al verlo luchar en persona, lamentó no haberlo reconocido antes, y lo considera una rata sucia de los barrios bajos, que se alimentaba de la basura que solo tocan los liquidadores de problemas. ¿Y cómo ha llegado a ese nivel? ¿Y hasta dónde podrá volar con las alas de Deculan? ¿Y hasta dónde podrá llevar a Deculan una espada como él? Y ahora le pide que se eleve junto a él, y ha hecho a Deculan aún más grande, y su nombre debe dejar huella en la historia. El liquidador seguía pensando que debía volver a Deculan, y el jefe también creía que el grimorio debía ser devuelto. Al oír que el chico estaba de acuerdo con él, le pidió que le entregara el grimorio. Pero el liquidador puso sus condiciones. El jefe sintió curiosidad. El liquidador
le ordenó que cediera su lugar como jefe de familia, y luego hablarían. Mientras tanto, apretó el puño y recordó que el jefe había dicho que había observado las batallas. Mientras apretaba el puño, tensaba el alambre alrededor del cuello del enemigo y lentamente lo enviaba al otro mundo. El liquidador decidió averiguar cuántas personas habían muerto por eso. Pero al jefe no le gustó, y comprendió inmediatamente su plan. Y al ver cómo su hombre moría ante sus ojos, comenzó a odiar aún más a ese chico. El jefe le dijo que el liquidador podía morir en ese mismo instante. Pero el protagonista no se asustó, y respondió que eso era muy cierto. Y corriendo hacia el jefe, utilizó su descarga eléctrica. Pero el jefe se defendió. Pero el protagonista le ordenó que él mismo decidiera si sería más largo o más rápido. Pero el jefe pensó que primero tenía que someterlo, y usó un sello mágico. Al hacer este sello, apareció una roca sobre el chico, que se elevó directamente sobre él. Pero el liquidador utilizó su defensa luminosa. El jefe estaba muy serio, y el liquidador estaba tan sorprendido que casi se vuelve loco. Intentó esquivar todos los ataques, corrió rápidamente y comprendió que ese era el poder del jefe de la familia de Kulan, y no tenía ninguna posibilidad de escapar. Durante todo esto, el jefe le pidió que lo pensara de nuevo, y comprendía que el chico quería medir por sí mismo la diferencia de fuerza, y que hay cosas que no hay que comprobar. ¿Qué diferencia había entre ellos? Al ver ante sí el fuego ardiente, el liquidador se quedó en shock y no esperaba tal jaro. Pero el fuego resultó ser tan poderoso que se produjo una explosión. Sin embargo, el jefe le hizo entender que le permitiría vivir, y decidió averiguar si había cambiado de opinión sobre la conversación. Pero el liquidador decidió averiguar qué pasaría si se inclinaba y volvía a la sombra de la familia de Kulan. El jefe se sorprendió y pensó que lo haría. Pero el liquidador resultó ser un tipo inteligente y lo envió utilizando su sello mágico. Y le hizo entender que estaba cansado de comer comida para perros. Usando todo su poder, lo pasó por un prisma eléctrico y lo dirigió hacia el enemigo. El liquidador no sabía qué tipo de persona volvería a aceptar convertirse en perro. Un collar de moda y una gran perrera no cambiarían la esencia. Pero el jefe apareció tras una gran nube de humo y consideró que el liquidador era simplemente un tonto. Usó magia y extendió su energía por todo el territorio, y le permitió ver su poder superior. El liquidador comprendió que las cosas iban mal, y lo consideró una maldición, y ahora lo entiende. El día en que miró al cielo y vio a una víbora volando libremente. La razón por la que miraba hacia arriba era esa, pero el jefe estaba impresionado de que el liquidador no hubiera muerto, sino que hubiera resistido el golpe. Y ahora seguramente nota la diferencia. El liquidador sintió que el jefe era repugnantemente fuerte, pero el jefe intentó hablar con él de todos modos, y le propuso contarle la historia que no había podido terminar. El liquidador decidió preguntarle si realmente quería que volvieran a ser sus liquidadores de problemas. El jefe pensó y respondió que se había expresado mal. No se refería al liquidador de problemas, sino al jefe de la familia subordinada. El liquidador se sorprendió mucho al oír hablar de convertirse en jefe de una familia subordinada. Él entendía que de Kulan, la familia dominante en el continente oriental, competía con el poder imperial, y le ofrecía convertirse en el jefe de una familia subordinada leal. Y ahora el liquidador comprendió cuál era su objetivo. Pero el jefe vio que el chico seguía subestimando su importancia, y en primer lugar estaba él mismo. Y el grimorio era solo un deseo secundario. El liquidador tomó una decisión y le entregó el libro. El jefe se alegró y consideró que el chico lo había pensado bien, y ahora todos sus pecados serían perdonados. Con Deculan solo le esperaba la gloria. Pero en el último momento, el liquidador utilizó la magia del fuego y comenzó a quemar lentamente el libro. El jefe no entendía lo que estaba haciendo. El liquidador le ordenó que se la llevara.
y que la usara si la necesitaba después de convertirse en cenizas. Y no descansaría en paz por nada del mundo. El liquidador le ordenó que cerrara la boca y escuchara, y a los liquidadores no les preocupa el dinero. Entonces, ¿por qué se llevó el libro? La respuesta es porque es invaluable. El jefe sabe en realidad sobre el liquidador, absorbido por el joven señor de la familia de Kulan. El jefe incluso respondió que se trataba de magia prohibida. El liquidador sabía que era cierto, y ese cabrón se comió a sus compañeros, y de Kulan borró las huellas. El jefe pensó que era venganza, pero el liquidador no entendía por qué tantas preguntas. Incluso los chuchos saben que sus vidas no valen nada, pero ellos solo querían hacer realidad sus malditos sueños, y eso requiere dinero. Además, no iban a volver a su perrera después de marcharse. El jefe se dio la vuelta y escuchó sus últimas palabras, pero el liquidador utilizó de antemano la magia que seguía al enemigo. El jefe le ordenó que contemplara la llama azul de Dekulán, y la llama eterna e inextinguible, y debería lamentar su elección desde lo más profundo de su alma. Pero el liquidador pensaba que eso era mentira, y que era mejor morir que volver a ser un perro de los deculanos. Y si eso no sucedía, la muerte no era tan mala. Al final, el liquidador comenzó a reírse a carcajadas. Sentía el aroma de la libertad, y cuánto tiempo había estado ausente de su vida, pero le entristecía un poco haber podido liberarse en vida. Sin embargo, no se arrepentía de nada, y si renacía, aprovecharía al máximo su libertad y completaría su venganza. El liquidador abrió los brazos y finalmente se sintió libre. Pero al abrir los ojos, vio que todo se había quedado inmóvil. Incluso Grumiar seguía intacto. Pero al levantarlo hacia el cielo, la magia comenzó a funcionar y los sellos pasaron directamente a su pecho. No entendía lo que eso significaba. Era la primera vez que le pasaba algo así. Pero después de lo sucedido, abrió los ojos y vio cómo le lanzaban una moneda a su recipiente. No entendía lo que estaba pasando. Después de todo, hacía poco que había ardido vivo. No sabía dónde estaba. Sintió como si hubiera regresado al pasado. Todo le resultaba tan familiar. Y de repente lo recordó todo. Este lugar se llama la Zona en Blanco y Negro. Y recuerda que en este lugar se ganaba la vida como liquidador. Al mirar sus manos, se dio cuenta de que había regresado al pasado. A la mañana siguiente, salió del bosque y al mirar el lago, no entendía lo que estaba pasando. No creía que fuera él, y más joven. Pero le inquietaba la marca, que incluso después de la regresión seguía con él. Y no sabe cómo, pero Grimoire definitivamente hizo algo. Y no cree que Grimoire sea capaz de algo así. Pero teniendo en cuenta que el propio jefe de Dekulán se le apareció, eso significa lo serias que eran sus intenciones. Y la información sobre él es insignificante. Pero para él eso ya no importa. En cualquier caso, no está mal. Y todo es demasiado vívido para ser un sueño, y el hedor de la inmundicia es bastante real. Pero todo termina con él vivo. Y para él es una mañana fuerte y poderosa. Pero es una especie de actitud de que va a tener un gran éxito, pase lo que pase. Pero en ese momento se detuvo, y no entendió lo que significaba alcanzar un gran éxito. Una vez tuvo un sueño, y ese era también el sueño de sus compañeros. Se convirtió en la razón por la que decidió dejar su puesto. Un compañero se dirigió a él y le dijo que en la zona gris no eran más que vagabundos. No tenían ropa, ni comida, ni educación. Y se preguntó qué era lo peor de todo eso, en su opinión. Aster respondió que lo peor era la falta de comida. Pero el compañero pensaba que si solo les hubiera faltado comida, no se habrían quedado atrapados en ese basurero. ¿Por qué pensaba que sus vidas habían terminado en esa cloaca? Pero a Aster le parecía bien todo. El compañero pensaba que la razón por la que sus destinos habían sido tan terribles era esa. Pero Aster lo interrumpió y volvió a decir que todo le parecía bien. Y al ver que su compañero entrecerraba los ojos y le permitía hablar, el compañero le contó que lo más horrible era la falta de educación.
y si hubieran estudiado y se hubieran formado como es debido, esa maldita nobleza no los habría capturado y explotado. Pero Aster sentía que, si alguna vez lograba escapar, le gustaría abrir una biblioteca, un lugar donde todo el mundo, independientemente de su dinero, estatus o género, pudiera leer libros libremente. Pero él habría ido un paso más allá y habría construido una torre. Aunque no había ninguna razón especial para ello, simplemente le gustaban las cosas altas, y la ubicación tampoco importaba. La llenaría con todos los libros que pudiera encontrar. Sin embargo, hay algo más que debería estar allí. En la entrada de la primera planta, colocaría el manual secreto de la familia de Kulan, para que incluso la gente común de la zona en blanco y negro, los sinvergüenzas de las familias nobles, los carniceros del mercado, todos pudieran contemplarlo. Pero la portada mostrará el emblema de los de Kulan, y en su interior se describirán técnicas más valiosas que la vida de las personas. Solo de imaginarlo se le hace la boca agua. Sin embargo, hay un problema: conseguir las técnicas. Pero de eso se encargará su yo futuro. En cualquier caso, si difunde las técnicas secretas de los Deculan por todas partes, esos cabrones lo perderán todo. Soñando despierto, cerró los ojos y disfrutó. Pero de repente, un chico le dio una patada en la cara. El chico decía que lo había buscado por todas partes. Le había dicho que se quedara donde estaba, pero al final lo encontró aquí. Aster se cubrió la cara con las manos y no entendía quién era ese tipo. Además, lo estaba atacando. Además, recordaba que era un liquidador de problemas, con más combates a sus espaldas que la mayoría, excepto los combates aéreos. Aster no permitió que se burlaran de él y agarró a su agresor por la pierna. El chico se sorprendió de que le agarraran la pierna. Aster dijo que el agresor le había golpeado 7 veces, y por eso le devolvería 10 golpes. Aster no perdió el tiempo y le dio un uppercut directamente en la mandíbula, pero al final se sorprendió mucho y no entendía por qué se le había roto la mano. Pero el agresor se enfadó después de eso, y no entendía cómo un mocoso se atrevía a golpear a su jefe. Era el más joven, pero intentó golpear al mayor. Y por lo que parece, el chico se había vuelto completamente loco. En ese momento, Aster cerró los ojos y sintió un fuerte dolor en el cuerpo. Pero más que el cuerpo, le dolía el corazón. De repente, el agresor no miró por dónde pisaba. Pisó una cagada, resbaló y cayó al río. Aster comprendió inmediatamente que era su oportunidad. El agresor se levantó y le gritó, llamándole enano repugnante. Aster sabía que para él no se trataba de una huida. Recordó su rostro. Era una retirada estratégica, y recordará para siempre sus 57 golpes. Es un experimentado eliminador de problemas y una persona que no sabe lo que significa rendirse. Al entrar en el callejón, se agarró las manos y vio que todo iba mal. Y él no es de esos que como mucho han agarrado un bolígrafo. Para él es ridículo. Se ha dislocado la muñeca con un solo golpe, y su cuerpo es increíblemente débil. Pero de repente decidió olvidarse de la torre. Y ante todo, necesitaba poner ese cuerpo en forma. De repente, un chico se le acercó y le preguntó si tenía hambre. Aster levantó la cabeza y no sabía si se conocían. El desconocido respondió que no. Pero Aster pensó lo mismo. Su ropa estaba gastada y raída, pero al mismo tiempo era elegante y cara. Probablemente era el hijo de un noble que había perdido la lucha por el poder y había huido hasta allí. En otras palabras, una pequeña bomba de relojería andante. De repente, el desconocido se presentó y dijo que se llamaba Damian y que su madre se llamaba Bianca, pero a Aster eso no le importaba. Y empezó a parecerle que estaba descubriendo cosas que no necesitaba saber. Aster decidió preguntarle si era retrasado. Damian respondió que no tenía madre, pero Aster se disculpó y le contó que tampoco tenía padre, y ahí ganó. En cualquier caso, era hora de que Damian se marchara. Decidió que no debía meterse con las bombas. Era mejor deshacerse de él antes de que se volviera aún más molesto.
Pero Damian no se marchó, y se quedó donde estaba. Aster decidió preguntarle si se iría, pero el chico respondió que iría con él. Aster pensó que valía la pena darle un golpe, y le ordenó que se largara de allí. Pero Damian extendió la mano y quiso saber si le dolía, y, utilizando su poder, decidió ayudarlo. Al ver esto, Aster lo entendió de inmediato, pero Damian le dijo que era una mano sanadora. Pero Aster se dio cuenta de que no era una mano sanadora, sino la luz de la curación. Una técnica secreta de la noble familia Blando, derrotada por la familia de Culán. Y sus instintos de eliminador de problemas ahora gritan. Y se ha relacionado con algo muy del norte y peligroso. Pero no entiende que el niño Blando se olvidó en la zona en blanco y negro. Su familia aún debe prosperar en este momento. Damian siguió curándolo, y oyó cómo Aster se dirigía a él. Se detuvo y decidió averiguar por qué lo llamaba. Pero de repente, Aster recordó que el hombre de la familia Blanco tenía los ojos de diferentes colores, y lo llamaban el monstruo blanco. Es un loco que no morirá, aunque lo maten, y se llama Damian von Blanco. De repente, Damian se agachó, y al ver las hormigas, comenzó a contarlas. Aster lo observaba y no entendía si lo estaba haciendo en serio. Pero recordó que, cuando era liquidador de problemas, antes de la regresión, en uno de los días blancos, lo enviaron al territorio de la familia Blando, por orden de Deculán. Aster entendía que ellos y la familia Blando podían arreglárselas solos. ¿Por qué llamarlos precisamente a ellos? Pero el compañero no entendía quién sabe lo que se les pasa por la cabeza a los de la clase alta. Una vez había oído que en la familia Blando vivía una especie de monstruo. Al parecer, habían muerto decenas de personas. Aster supuso que se trataba de un ogro, pero tal vez fuera alguien parecido a él, y entonces lo vio. No era un ogro, sino un hombre destrozando a otro hombre. Lanzaba sin cesar los hechizos curativos característicos de la familia Blando y reía durante la batalla con auténtica locura. Era el monstruo de la familia Blando, un carnicero demente que no moriría ni siquiera después de la muerte. Pero no entendía que en un lugar tan miserable se había olvidado el único hijo del Señor, el heredero directo de la familia Blando. De repente, Damian le ofreció comer. Después de todo, su madre decía que si una persona no quiere enfermarse, debe alimentarse bien. Y él está enfermo porque no come. Aster entendía que eso era cierto, pero por la forma en que lo dijo, le dieron ganas de golpearlo, y decidió preguntarle al chico si tenía dinero. De repente, Damian sacó una bolsa de monedas y le preguntó a su vez si realmente había dicho eso. Aster se alegró al ver la bolsa de dinero, lo abrazó y le hizo entender que ahora eran amigos. Pero Damian se sorprendió y no entendía por qué de repente había decidido eso. Aster respondió que si él decía que eran amigos, entonces lo eran. Y los amigos comparten lo que tienen. Empezó a gritar de alegría y a decir que él y su amigo iban a llenarse el estómago. Pero Aster también sintió curiosidad por saber qué tenía su amigo. Aster respondió que solo tenía un amigo. Después de comer, Aster dijo que había sido una buena cena, y que una ducha después de comer era refrescante. Damian miró a su alrededor y se quedó parado en silencio. Pero Aster, al ver esto, decidió averiguar qué estaba haciendo. Damian respondió que no sabía que había una casa sobre el lugar donde comían. Siempre había estado fuera. Era la primera vez que veía algo así. De repente, recordó algo, y cayendo de rodillas, dijo que él tampoco tenía padre. Pero Aster le hizo saber que él sí tenía padre. Sin embargo, Damian siguió negándolo, y gritó que no lo tenía. ¿Pero no sabe por qué intenta superarlo en esto? Y recordó que Damian tenía madre. Damian miró a su alrededor, y dijo que ella no estaba allí. Pero para Aster, eso era algo nuevo. Decidió dejarlo estar y observar lo que sucedía. Le preguntó cuánto tiempo llevaba solo. Damian respondió que desde que se escapó de casa, había dormido 10 veces. Aster entendía que, como se había escapado,
lo estarían buscando. Y si había dormido 10 veces, eso significaba que habían pasado 10 días. Pero Damian también le contó que le gustaba echar siestas a menudo. Podía dormir 2 veces al día, es decir, echar una cabezada. Y si sumamos todo, da un total de 10 veces. Aster supuso que serían unos 3 o 4 días. Pero Damian dijo que no había dormido desde que llegó aquí. La tierra es demasiado incómoda. Aster se dio la vuelta, y al ver la almohada, se cubrió la cara y empezó a gritar que Damián era un completo loco de pies a cabeza. Y, en cualquier caso, ya que el chico estaba atrapado en la zona en blanco y negro, podía hacerse pasar por su niñera y establecer una conexión con la familia hablando, lo que no parecía una mala idea. Damian estaba tumbado en la cama, y sentía que tampoco allí se encontraba cómodo. Y eso podría tener un papel importante en el futuro, cuando volviera a enfrentarse a los Deculans. Y en las casas de la nobleza hay muchos libros, pero primero tiene que resolver otra cosa. El resentimiento se le había clavado en el pecho en 57 palabras, y le dijo a Damián que se iba a acostar y que no lo molestara, y que si lo molestaba, se convertiría en un gran problema. Pero Damian se levantó bruscamente y le propuso hacer ejercicios de respiración. Aster respondió que estaba bien, y que Damian también podía hacerlos cuando él terminara. Aster recordaba que en su vida anterior había basado su magia en fórmulas estándar otorgadas a los liquidadores de problemas, pero sus límites son evidentes. Por eso se coló en las casas de varias familias nobles y robó sus técnicas. Una vez, incluso estuvieron a punto de matarlo. Las artes secretas que finalmente dominó. El cuerpo fortalecido del caballero, las artes espirituales. Sin embargo, la fuerza que encontró justo antes de morir fue una catástrofe total. Y es por eso que esta vez estudiará el arte fundamental de la familia de Kulan. El arte del origen de los cielos, la raíz de todas las técnicas de Dekulán, capaz de armonizar con la maná de todos los elementos. La aprendió para investigar, y ahora le resultó útil, y aplicó la activación de la técnica de respiración. Pero de repente su sello comenzó a brillar, y empezó a sentir dentro de sí un fuego como si fuera lava fluyendo. Intentó calmarse y controlarse, y necesitaba hacer circular el arte del origen de los cielos. Pero al mirar su mano, vio a Skvern, y no entendía de dónde había salido. Inmediatamente comprendió que se trataba de un poder secreto y misterioso, y dicen que solo lo utilizan los manis de élite de las familias nobles, del linaje principal. ¿Y si la dirigiera a la fuerza hacia los flujos para quemar por completo la maldad acumulada de las almas de los manis? Al ver este sueño, se despertó de golpe gritando, y no entendía cuánto tiempo había pasado. En ese momento, Damian no se despertó y siguió durmiendo. Pero para Aster era importante que los flujos fueran puros y que su maná estuviera purificado. Y este nivel de pureza puede ser incluso superior al que tenía en su vida pasada. Pero aún así, será imposible vencer a Dekulán, aunque renazca cientos de veces. Sin embargo, una cosa tenía clara: sus posibilidades habían aumentado. El eliminador de problemas nunca se rinde, ni siquiera en situaciones en las que las posibilidades de éxito son casi nulas. A la mañana siguiente, Damian se sorprendió y gritó que su cabello se había teñido de un color oscuro. Aster lo había hecho todo durante la noche, ocultando su brillante rubio platino y cambiándole de ropa. Por ahora, la familia Blando no debía reconocerlo. De repente, Damian le preguntó a su nuevo amigo qué iban a hacer ahora. Aster sonrió y le propuso ir a cortarle la cabeza a alguien. Mientras tanto, el agresor se despertó y dijo que había dormido bien, y que hoy hacía un tiempo estupendo. Pero al ver una cara conocida, se preguntó quién era ese joven que lo acompañaba. Se acercó a ellos y decidió averiguar dónde había estado. ¿Qué le había pasado? ¿Acaso se había bañado en las aguas residuales? ¿Y quién era ese chavalín que parecía tener dinero? Pero Aster no escuchó sus conversaciones sin sentido y le dio un puñetazo en el pecho.
Aster dijo que había venido al lugar adecuado, y el hecho de que recordara su rostro lo decía todo. Y, para empezar, recibiría 123 golpes. Los demás chicos lo vieron y empezaron a preguntar qué estaba pasando. Rodeaban a los chicos y les preguntaban qué hacía allí. Y reconocieron a su hermano menor. Aster empezó a reconocer muchas caras conocidas a su alrededor. Era una multitud aterradora. Y ahora iba a ver hasta dónde podía llegar hoy. Aster empezó a divertirse a lo grande y golpeaba a todos los chicos que se le acercaban a 1 metro de distancia. Estaba muy contento con esa situación y no podía parar ni un segundo. Damian se sorprendió de que su amigo envolviera su puño con energía mágica y golpeaba rápidamente. Gritaba que era increíble. Pero Aster tenía tiempo para hablar con él y le dijo lo que se suele decir en estas situaciones. Es jodidamente genial. Damian le escuchó y repitió lo que decía su amigo. De repente, uno de los chicos cayó inconsciente ante él. Damian decidió ayudarlo, porque no quería verlo sufrir, y aplicó su poder curativo. El chico le agradeció por su ayuda. Pero Aster lo agarró y decidió averiguar cuál era el número de golpes que había recibido. Después, Aster lo puso en cuclillas y comenzó a golpearlo con un tronco. Pero luego le preguntó cuántos golpes había contado. El chico tenía tanto dolor que incluso se había olvidado de contar. De repente, Aster se dirigió a su amigo. Damian, al oírlo, pensó que había llegado su turno. Le pidió que utilizara su mano curativa, mientras que el chico le pedía que dejara de hacerlo. Pero Aster decidió que el malvado recibiría 20 golpes más. Damian inmediatamente utilizó su mano sanadora, pero el chico los consideraba demonios y se dio cuenta de que no sabía contar más allá del 100. Después de todo lo hecho, los reunió en fila y les dijo que habían hecho un excelente trabajo. Los chicos estaban tan acostumbrados que repitieron lo que había dicho el señor que los había golpeado. Aster vio en ellos un buen espíritu y les dijo que estaba orgulloso de ellos, y decidió jugar con ellos otra vez, la próxima vez. Aster estaba realmente muy orgulloso de sí mismo. Más de 100 golpes por persona, en total. Había dado 2000 golpes magníficos. E incluso para un liquidador que había luchado en todas partes, excepto en la batalla prenatal, esto era un nuevo reto. De repente, uno de los chicos se le acercó. Le pidió permiso para marcharse. Pensaba que el señor ya les había dado suficiente paliza. Aster respondió que todos eran libres. Pero el chico de repente dijo que, en realidad, esa era su casa. Aster decidió inmediatamente averiguar si esperaban que se marcharan. Pero eso era un poco problemático. Los chicos se asustaron y decidieron marcharse por su cuenta. Aster pensó que no se trataba de venganza, y eso era realmente problemático, pero sintió que alguien se acercaba a ellos, y se movía a una velocidad enorme. Aster se dio cuenta de que era rápido y sigiloso, rasgos característicos de un liquidador, y probablemente habían venido a por su nuevo amigo, y todo este tiempo había sido cauteloso y no sabía cómo los habían encontrado. Los blandos los habían descubierto mucho antes de lo que él esperaba. Aster miró su mano y pensó que, con tan poca maná, no podía ni lanzar hechizos ni luchar físicamente. Eso no era bueno, pero no olvidaba quién era. Incluso siendo un liquidador, nunca había tenido una gran cantidad de maná. Había vivido toda su vida enfrentándose a situaciones similares. No era nada nuevo, y decidió, para empezar, reunir toda la maná que le quedaba y comprimirla. Aster reunió todo su maná en una sola pieza y decidió que eso debería ser suficiente. Apuntó al objetivo perfecto para su enemigo y supo que solo tenía una oportunidad. Pero antes de poder disparar, vio cómo el enemigo caía de rodillas. El hombre se dirigió inmediatamente a su joven amo. Damian, al verlo, se quedó en shock y se dio cuenta de que era Alfred. Alfredo comenzó a contar que habían estado buscando al señor durante mucho tiempo. ¿Y dónde había vivido el joven señor todo ese tiempo? No podía dormir ni un momento por la inquietud.
pero Damian le pidió que lo dejara ir. Pero Alfred respondió que no podía hacerlo. Hasta que no volviera a casa, no lo dejaría marchar. De lo contrario, tendría que matarlo. Damian dijo que nunca volvería. Aster se dio cuenta en ese mismo momento de que huir de su familia había sido simplemente una escapada impulsiva de casa. Alfredo tomó a Damián bajo su protección y le pidió perdón por aquella escena tan desagradable. Se presentó y dijo que era el mayordomo de la familia Blando. Y por lo que parecía, al joven señor le había caído muy bien Aster. Y si su amigo no tenía nada en contra, podría acompañarlos a casa. Aster empezó a pensar inmediatamente en la casa de los Blando. Era consciente de que la nobleza solía despreciar la suciedad y evitar a la gente común. No podía entender sus motivos, pero eso ya no importa. Al fin y al cabo, él deseaba establecer vínculos con Blando. Ellos controlan el paso a la ciudad de Haden, y ese es el lugar donde se encuentra la mejor academia de toda la región oriental de Zenion y su incomparable biblioteca. Y como su objetivo es construir una biblioteca del más alto nivel, visitarla no le vendría mal. Aster respondió que sería un honor para él hacerlo. Alfredo tomó al señor y le dijo que había preparado un mapa y le pidió a su amigo que esperara. Aster comprendía que se trataba de un pequeño desvío de su ruta, con el objetivo final de construir la biblioteca, pero no le importaba. Todo lo que acaba bien, está bien. Y, vistiendo con orgullo su ropa, decidió ver con sus propios ojos si la comida en la casa de los Blando era buena. A las pocas horas, Alfredo dijo que habían llegado al lugar, y que era la casa de la familia Blando. Aster salió, y comprendió que era su primera visita oficial, y que era la finca de los Blando. Alfredo les hizo entender que ya era tarde, y que debían descansar esa noche. Y Lenzi se ocuparía de ellos. Lenzi les pidió a los invitados que la siguieran. Damian, al ver a Lenzi, se alegró de repente. Inmediatamente comenzó a pedirle perdón, pero Lenzi no le perdonó su marcha y comenzó a castigarlo. Esa misma noche, Alfredo se dirigió inmediatamente a la casa del jefe de la familia Blando. La señora decidió inmediatamente averiguar dónde estaba Damián. Alfredo respondió que el señor estaba en la 7ª zona en blanco y negro. Ahora había regresado a casa. De repente, la señora no pudo soportarlo más y mostró su enfado con una explosión. La señora volvió a preguntar, ¿la 7ª zona en blanco y negro? Inmediatamente se interesó por si estaba herido, y que dijera que no le había pasado nada. Se enfadó con él y le dejó claro que si a su hijo le pasaba algo, Alfredo le pidió a la señora que se calmara y le escuchara. La señora escuchó lo que dijo el sirviente y pensó que todo había sucedido por voluntad divina. Alfredo pensaba que, sin duda, tanto la señora como quien pudiera haber hecho daño al joven habían tenido suerte. Pero ¿quién podría soportar la ira de una mujer a la que una vez llamaron bruja sangrienta? Y lo que es más, si se trataba de su hijo, era una suerte que todo hubiera terminado así. La señora le dijo al sirviente que había hecho un buen trabajo. Alfredo respondió que solo estaba haciendo su trabajo. Sin embargo, hay algo inusual. La señora se sorprendió y decidió averiguar qué era tan inusual. Alfredo respondió que había un nuevo amigo del señor. La señora sintió curiosidad por saber qué le pasaba. Alfredo respondió que ese amigo había detectado su presencia y ya se había preparado para contraatacar antes de que él se acercara, y en la mano tenía una bala de maná. La señora decidió que ese chico tenía talento, que un chico de la zona en blanco y negro poseyera tales habilidades. De repente, Alfredo le pidió que le expresara su deseo. Al día siguiente, se acercó a Aster y le pidió que lo nombrara su heredero. Alfredo vio que el chico estaba sorprendido y pensó que no le diría que no. Aster pensó que se trataba del mayordomo de una familia noble, y para una rata de la zona gris, eso significaba honor y riqueza. Así que lo mandó al diablo. Alfredo no lo entendió de inmediato, pero pensó que había oído mal. Damian escuchó estas palabras y preguntó qué significaban.
Aster le mostró su agradecimiento por considerarlo como su heredero. Pero él prefiere que todo siga como está ahora, y vuelve a repetir que está muy agradecido. Alfredo decidió averiguar por qué, pero luego lo entendió todo. Nacido en la zona gris, era un huérfano pobre, y dominó la magia gracias a su talento natural. En ese momento, Aster vio que el sirviente de esa familia lo consideraba genial. Alfredo comprendía que él mismo había sido criado en una familia normal y se comportaba con arrogancia, sin tener idea de lo alto que estaba el cielo. Le explicó al chico que el mundo era inmenso, pero Aster también respondió que él no era pequeño en absoluto. Pero Alfred pensaba que probablemente creía que era capaz de todo, incluso de conquistar el mundo. Aster respondió que no del todo, y el sirviente comprendió que ahora tenía que ser paciente, y decidió preguntarle al chico si alguna vez había oído la expresión «duende en el desfiladero», y que ahora mismo se encontraba precisamente allí, y sin salir de los límites del desfiladero, sin conocer los peligros. Aster respondió que se identificaba más con Viverna. Alfredo se enfadó y decidió enseñarle al chico personalmente, ya que no sabía nada. Y lo enorme y aterrador que es este mundo. Ese mismo día, Alfredo decidió enseñárselo personalmente, y abrió la sala donde entrenaban los demás alumnos. Los alumnos se sorprendieron y saludaron inmediatamente al señor mayordomo. Alfredo decidió preguntarle al chico qué pensaba. Todos ellos eran más o menos de su edad, pero ya eran oficialmente reconocidos como talentos de la Casa Blando, y estaba seguro de que él podía sentir algo. Aster pensó de inmediato que la Casa Blando no era ninguna broma. Era difícil creer que aún fueran adolescentes, y estaban muy bien entrenados, y su aura, aunque apenas perceptible, llena todo el espacio. Sin embargo, basta con mirarles a los ojos para ver solo un montón de duendes. Aster compartió lo que sentía. Alfred se alegró y decidió averiguar si aceptaría la oferta. Y si tiene éxito, brillará como ellos. Pero ni siquiera eso, brillará más que nadie. Y odia la luz. Alfredo no podía parar y quería saber por qué. Pero de repente, uno de los alumnos levantó la mano y se dirigió al mayordomo. Alfredo le preguntó al alumno de Winston si tenía algo que decir. Winston respondió que si realmente sintiera algo, no rechazaría su propuesta. Pero si lo rechazaba, significaba que no podía sentirlo plenamente. Y si el señor lo permitía, le gustaría transmitirle cierta experiencia. Alfredo le preguntó al alumno si deseaba un duelo. Winston respondió que no exactamente. Simplemente le haría comprender qué era la magia. Alfredo vio que este chico era seguro de sí mismo, pero que no era mala idea. El señor le preguntó al chico qué pensaba. ¿Qué tal un simple duelo con este joven? Aster era consciente de ello, de lo mucho que les estorbaba. Un pobre afortunado que había salido de la nada. Y seguramente ellos lo veían así. Aster decidió preguntar si podía elegir a su oponente. Alfred le dio permiso. Aster comenzó a mostrar con quién iba a luchar, y lucharía contra 5 alumnos a la vez, pero al ver el miedo en sus ojos, les ordenó que murieran. Alfred se sorprendió, pero de repente se echó a reír, y comprendió que ese era precisamente el espíritu que debía tener su heredero. Y decidió preguntarle al chico si sería capaz de asumir la responsabilidad de su decisión. Algunos podrían decir que había ofendido a la Casa de Blando. Aster respondió que asumiría la responsabilidad. Alfred dijo que entonces lo haría. 1 minuto, y si aguantaba solo 1 minuto, le daría un regalo. De lo contrario, lo haría responsable. Aster comprendió que, muy probablemente, se refería a que tendría que convertirse en su heredero, y que el anciano estaba tratando de involucrarlo en eso. Alfredo dejó entrar a todos en la zona, y dijo que era hora de empezar. El alumno le preguntó al mayordomo si era peligroso. Alfred respondió que precisamente ahí residía el valor, y para su crecimiento era necesario romper su obstinación en un momento determinado. El chico comprendía que las cosas iban mal. Sus ojos ya se habían cerrado a medias,
y si el invitado del joven señor resultaba herido, su carrera como mentor llegaría a su fin. Damian también estaba allí y lo observaba todo. El chico le dijo al joven señor que su amigo estaba en grave peligro, y le pidió que detuviera al mayordomo. Damian también respondió que estaba conmocionado, pero la criada también le advirtió que si intervenía, Lady Gamo le regañaría. Damian respondió que no le importaba. Alfredo le preguntó al tutor qué estaba haciendo, que comenzara su duelo. El chico aceptó y se dispuso a hacerlo. El tutor entendía que una orden es una orden. Hizo todo lo que pudo, pero la criada de repente pensó y dijo que volvería pronto. No debía interferir en nada. Damian sonrió y estuvo de acuerdo con ella. El mentor salió y dijo que anunciaría las reglas. El duelo sería paso a paso, pero Alfred propuso que la pelea fuera sin reglas. El mentor aceptó y anunció que el formato sería sin reglas. El duelo continuaría hasta que una de las partes se rindiera. Sin embargo, el mentor podía detener el duelo en cualquier momento, y debían tenerlo en cuenta. El chico consideraba a Aster un pobre, y tal vez el joven señor y el mayordomo sintieran lástima por él, pero él cree sinceramente que todo el mundo gira a su alrededor, y ahora lo aplastará y le mostrará a todos su verdadero valor. El mentor hizo un gesto con la mano y comenzó la batalla. Aster no se acercó a ellos y recibió un golpe directo en el pecho de su oponente. Todos los rivales resultaron heridos y se agarraron el cuerpo, pero el más hablador se mantuvo en pie. Entonces Aster se echó a reír y decidió que sería mejor compartir su experiencia con ellos. Y, en primer lugar, no hay que subestimar a los que son más pequeños. Winston comprendió que se trataba de una bala mágica, y que era un control básico de la maná, y que se necesita demasiada maná, por lo que es inútil en combate. En segundo lugar, Aster dijo que no hay que juzgar a los demás tan fácilmente, y disparó varias balas de una sola vez a las cabezas de sus oponentes. En tercer lugar, Aster explicó que el mundo es inmenso y cruel, y se acercó a él a gran velocidad y le dio un golpe directo en la cabeza. Aster dijo que ahora les inculcaría toda esta experiencia directamente a ellos y que debían estudiarla bien. Winston se agarró la cara y respondió que eso no era magia. Pero Aster no se detuvo ahí, y lanzándose sobre él con las dos piernas, le dejó claro que sí era magia, y que se llamaba física. Todos estaban en shock por lo que estaba pasando, y no podían creer lo que veían, que un novato estuviera golpeando a alumnos que llevaban varios años practicando. Alfredo sintió curiosidad por saber cuánto la había comprimido ese chico para lanzar tantas balas mágicas, y, a juzgar por su poder, debía de estar comprimida al menos 4 o 5 veces. Y si entonces la hubiera lanzado, habría sido muy malo. Y eso es un verdadero dominio natural de la maná. Y además, ¿dónde aprendió a golpear así a la gente? Todos ellos están a su lado como niños pequeños. Damian no se quedó al margen, y aceptando su maná, decidió curarlos para que no sintieran dolor. Pero de repente, alguien se acercó a Alfred y resultó ser Lady Gamo. El mentor también se sorprendió de que Lady Gamo se acercara por sí misma. Y Lady Ramsay también vino a ayudarlos. Lady Gamo decidió averiguar qué estaba pasando allí. Alfred respondió que quería hacer una simple prueba. Gamo se sorprendió y no entendía de qué prueba se trataba. ¿Y él llama a eso una prueba? Pero incluso vio cómo su hijo curaba a los alumnos heridos y se esforzaba demasiado, y le ordenó que primero les dijera a todos los alumnos que pararan, y que Damián volviera a su habitación. También le dijo a Aster que volviera a su habitación, pero ella miró muy mal al tutor Ronfit. El tutor bajó la cabeza y respondió que había hecho todo lo que estaba en su mano, pero ella no continuó la conversación y le dijo que estaba despedido. El tutor se quedó en shock por lo que había oído, y no quería que le trataran así. Por la noche, ella llamó a Alfred y le dijo que entendía lo que había intentado conseguir. Pero esta vez, había cruzado la línea,
Alfredo se disculpó ante la señora y respondió que había perdido los estribos y que aceptaría cualquier castigo. Pero a Lady Gamo le interesaba saber qué había pasado durante el combate entre Aster y los alumnos. ¿Damian le había ayudado? Alfred respondió que no le había ayudado. Simplemente era muy talentoso golpeando a la gente. Y recordó que la bala mágica que había mencionado anteriormente la había utilizado durante el duelo de hoy, pero la comprimió al menos 4 o 5 veces, aumentando su potencia. Gamo comprendió que eso significaba que él poseía un control excepcional de la maná. Ella no vio el combate, pero debió de ser muy espectacular. Él solo derrotó a 5 alumnos, con una sola bala mágica. Por muy alto que sea el nivel de un mago, controlar el maná puro es increíblemente difícil. Pero a Lady Gamo le interesaba saber qué había respondido él a la propuesta sobre el heredero. Alfredo respondió que había rechazado la propuesta con seguridad. Lady Gamo comprendió que tendría que reevaluar a Aster y revisar su opinión sobre él, y le ordenó que invitara a Aster a venir. Lady Gamo se alegró de verlo y le permitió sentarse. Aster se sorprendió de que la señora lo hubiera llamado. Pero Lady Gamo puso una caja sobre la mesa y le dijo con desdén que había oído que Alfred le había prometido un regalo. Aster recordó que el sirviente le había dicho que si aguantaba solo 1 minuto, le daría un regalo. No esperaba que lo prometido sucediera tan pronto, ni que fuera la propia Lady Gamo quien le entregara el regalo. Lady Gamo le dio permiso para abrirlo. Aster lo tomó lentamente, y al abrirlo, vio una luz brillante que le cegó los ojos. Lady Gamo lo interrumpió y le explicó que se trataba de un objeto de alto rango. Incluso en blando, solo los mejores manos de las 5 divisiones lo reciben. Aster no lo entendía, ya que normalmente las buenas relaciones terminaban con una cena. Si se trataba de regalos, lo más probable era que ella tuviera motivos ocultos. Y para recompensar una apuesta ganadora, bastaría con un objeto de rango medio, pero tenía que ser de alto rango. Lady Gamo le dijo que no se preocupara. Anteriormente, él había ayudado a Damián en la zona gris, y ella también quería pedirle perdón por lo que había sucedido ese día. Pero Aster decidió averiguar si se tomaba la píldora, tendría que unirse a ellos. Lady respondió que no era así. Entonces Aster decidió que estaba envenenada. Se sorprendió, porque Lady había dicho que no había condiciones. Lady confirmó que no había absolutamente ninguna. Entonces Aster la aceptó y le dio las gracias por el regalo. Pero Lady no le dio ninguna importancia. Él consideraba que era un beneficio inesperado. Pero Lady Gamo explicó que, además, tenía algo que quería ofrecerle. Aster ya entendía que ella le pediría algo a cambio. Pero Lady Gamo dijo que se refería a su ingreso en la academia. ¿No le gustaría asistir junto con Damian? Después de todo, su hijo debía haber ingresado allí el año pasado, pero él se opuso rotundamente, por lo que la admisión tuvo que posponerse hasta este año. Y ella no esperaba que él se escapara así. Por eso le hace esa propuesta. Y a Damián le gusta él. Damián también dijo que si su amigo iba con él, aceptaría ir. Aster entendía que eso tenía algún sentido, y para Bianca era algo muy importante. Y ella teme que su hijo vuelva a fugarse si lo matricula a la fuerza en la academia. Y no hay otra forma de hacerle cambiar de opinión. Y, por supuesto, para él también es una buena oportunidad. Si quiere llegar lejos en este mundo, impulsado por los lazos sanguíneos y las conexiones, no le vendrá mal obtener una educación académica. Y eso suena bastante bien, pero da la sensación de que le están poniendo una correa. Aster respondió que lo pensaría. La dama aceptó y le pidió que le diera una respuesta cuando tomara una decisión. Y eso no tiene nada que ver con su petición, es solo curiosidad. ¿Por qué rechazó la oferta de Alfredo de convertirse en su heredero? Aster sonrió y respondió que apreciaba mucho sus rodillas. Mientras tanto, Alfredo estaba detrás de la puerta y lo escuchaba todo. En la oscuridad de la noche, Aster decidió meditar y se dio cuenta de que todo se debía a la píldora. Solo había asimilado una 10ª parte
y ya había aumentado tanto su maná, y tal vez se debía a su dominio del fuego. Normalmente, cuando consumía el elixir, había pérdidas y el maná se volvía un poco más turbio. Pero aquí no pasó nada de eso. El efecto superó todas las expectativas. Siguió pensando en la academia durante mucho tiempo, pero su respuesta era obvia y le resultaría más fácil encontrar un patrocinador allí. Y en general, hay muchas ventajas. Sin embargo, sentía como si alguien fuera a tirarle de la nariz en cualquier momento. De repente, decidió salir a correr un poco para despejarse. Pero, al cerrar inesperadamente la puerta, un desconocido decidió preguntarle si era él, el tal Aster. Aster se dio cuenta enseguida de que el chico tenía el pelo platino y que, por lo visto, era el heredero directo de Damian, lo que significaba que era de una rama secundaria. De todos modos, no entendía qué clase de familia eran. Le ponían de los nervios todo el tiempo. Pero Aster decidió engañarlo y negar sus suposiciones. Al oír eso, el chico se quedó en shock y no entendía por qué no. El chico también empezó a analizar y dijo en voz alta que Aster tenía el pelo gris ceniza y unos ojos entrecerrados repugnantes. Y según él, todo encajaba. Pero Aster respondió que no, que su cabello, por cierto, depende de la iluminación y que la diferencia puede ser significativa. Y si miraba atentamente sus ojos, ¿dónde veía la maldad? El chico lo dejó todo y comprendió que la mirada del chico era realmente bondadosa. Y, tras pedir perdón, siguió su camino. Pero a Aster no le gustó y le mostró el dedo corazón. Pero entonces llegó Alfred corriendo y dijo que había venido para arreglar el malentendido. No había dormido en toda la noche, preocupado porque ayer no habían tenido tiempo de hablar. E incluso si se hubiera convertido en mayordomo, no se habría puesto a fregar las rodillas sin más. Era un malentendido. Aster seguía sonriendo, pero al oír las palabras del señor, el chico se detuvo y lo miró con sorpresa. El chico dijo que no podía confundir esa mirada, y unos ojos tan desagradables como los de un duende muerto rara vez se ven. Aster decidió confesar, pero el chico pensó que le estaba mintiendo descaradamente y que no se avergonzaba en absoluto. Quería darle una lección al joven, pero al ver la mirada de Alfred, se calmó de inmediato. Decidió dejarlo ir por ahora, y le pidió que fuera al edificio de magia. Allí le enseñaría rápidamente buenos modales. Alfred decidió preguntarle al chico si había pasado algo. Aster respondió que todo iba bien y que no había nada especial. Aster consideró que ahora era un buen momento para hablar con él, así que más tarde charlarían. Y de repente decidió preguntarle al señor mayordomo si podía ver a la señora en ese momento. Al llegar, la señora le permitió entrar y le dijo que el chico llevaba desde por la mañana pidiendo verla. ¿Acaso ya lo había decidido todo? Aster respondió a la señora que así era, y le dio a entender que iba a ingresar en la academia. La señora se sorprendió de que hubiera tomado la decisión tan rápido. Entonces era hora de empezar a prepararse lo antes posible. Mientras tanto, debía descansar. Aster se despidió y le agradeció su preocupación. Mientras tanto, Alfredo abrió la puerta y escuchó su decisión. Preguntó a la señora si el chico había aceptado. La señora respondió que, afortunadamente, había aceptado. Estaba tan feliz que empezó a gritar que el joven había aceptado. Y él lo había visto desde el principio. Y el primer semestre todo estaría bien. Ellos lo pagarían. Pero no sabía qué pasaría con el segundo. Porque para alguien sin familia, procedente de la zona gris, no sería fácil conseguir esa cantidad. Recibirá la notificación de pago del segundo semestre y empezará a ponerse nervioso. ¿Por qué es así?, pensó Aster, y comprendió que era porque quería continuar sus estudios. Y entonces le tiende una mano amiga, su contrato de patrocinio, y como él es Alfred, aceptará la oferta. Lady le avisó que estaba hablando demasiado alto. Alfred admitió que se había dejado llevar por la emoción, y pronto sería la hora de comer, así que iría a la cocina. Lady entendía por qué estaba tan contento.
Le habían rechazado tantas veces en sus impulsos amorosos y por fin tenía una oportunidad. En este sentido, la propuesta del académico era poco sólida. Pero Alfred era tan fiel porque él mismo había caído en la misma trampa cuando era mayordomo. Pero Aster consideraba a Alfred un hombre miserable. Y ahora su cuerpo mágico la había llamado, y decían que el chico de la rama normal estaba allí. Al entrar, se encontró con un trabajador vestido con ropa, y decidió averiguar por qué habían venido. Aster recordó que no lo conocía. El sacerdote le indicó el camino y le dijo que lo estaban esperando, y le pidió al señor que entrara. Se acercó a la puerta y le pidió que se cuidara la cabeza. Aster se dirigió a su habitación, recogió sus cosas y se dio cuenta de lo que significaba cuidar la cabeza. De repente, el sirviente también le preguntó si era el señor Aster. El chico se presentó como Henry von Blando y decidió preguntarle si habían venido a ver a su hermano menor. Aster no entendía a qué hermano se referían. Recordaba que, cuando era liquidador de problemas, tenía que colarse en diferentes institutos mágicos. Y entonces se dio cuenta de una cosa. Los magos investigadores a los que todos llaman Pisac tienen una característica en común. El estado de su cabello es terrible y se lo arrancan constantemente, por lo que deja de crecer. Y si dividimos este proceso en etapas, resulta que en la primera etapa no quieren reconocer la calvicie, se esconden la cabeza bajo una capucha profunda. En la segunda etapa se resignan y llevan la calvicie abiertamente. En la tercera etapa se afeitan todo el cabello. Y por último, en la cuarta etapa, comienzan a investigar para lograr lo imposible: la magia de hacer crecer el cabello. Pero este chico es un caso diferente. Fon decidió que, para empezar, pediría al invitado que aceptara sus disculpas. Había mimado demasiado a su hermano menor, y éste se atrevió a tratar al invitado con tanta rudeza. Aster notó que este chico tenía el pelo espeso, y además parecía joven. Aster decidió preguntarle: ¿trabajas en el Instituto de Magia? Fon respondió que sí, y que ahora era el subdirector. Aster se sorprendió de que este chico fuera subdirector a una edad tan temprana, y es poco probable que la familia Blando nombrara a alguien para este puesto solo por su linaje, lo que significa que realmente sabe hacer algo. Von consideró al señor Aster un hombre curioso, y nada parecido a los vagabundos habituales de la zona gris. Aster se echó a reír y se mostró de acuerdo con él, y pensó que sería mejor que ese chico apareciera con un cuchillo. Su amable sonrisa le ponía en guardia. Y ellos son incompatibles. Fon recordó de repente que le habían ofrecido entrar en la Academia Zenion, y felicitó al señor, y le dijo que para Aster era una gran oportunidad. Allí se podía aprender mucho. Por cierto, él mismo era graduado de la Academia Zenion, promoción 145. Pero Aster no entendió por qué ese intento tan brusco de entablar amistad. De repente, Fon se disculpó y explicó que simplemente se había alegrado de que él también ingresara en Zenion, y se le había escapado. Y tal vez ya era hora de pasar a los negocios. Aster no entendía a qué negocios se refería, pero Fon decidió aclarar algo antes que nada. ¿Sería capaz de ir a la cárcel por su amigo? Aster no entendía de qué hablaba ese idiota. Fon le dijo que el destino de la familia Blando dependía de ello, y si estaba dispuesto a arriesgarse, le daría ese libro. Al ver el libro, Aster comprendió que se trataba del secreto de los discípulos de la estirpe de los Blando, y en él aún existía la luz de la curación. Mientras tanto, la señora estaba en el jardín cuidando sus hermosas flores. De repente, suspiró inesperadamente y comprendió que su torturador, el académico Damian, por fin había sido eliminado, y se le quitó un peso de encima. Pero ella cree que Aster es un hallazgo poco común. Tiene talento y un carácter agradable, aunque Alfred decía que a veces era descarado e incluso grosero. Pero a esa edad es natural. Y lo que más le gustó fue que, aun sabiendo el origen de Damián, se mantuvo firme, sin adulaciones. Y en eso es diferente. Por eso merece la atención,
pero por eso mismo, probablemente nunca se encariñará con nadie, y siempre será libre como un pájaro. Hay diferentes formas de retener a las personas. Hay que pensar cuál es la adecuada para él, y no se puede dejar escapar a una persona tan valiosa para Damian. Pero Aster, en realidad, no entendía por qué Blando le revelaba la enseñanza secreta. ¿Y no entiende cuál es el truco? Ojos puros y transparentes, y por eso es imposible leerlos. Normalmente, sean buenos o malos, los ojos revelan algo, pero estos son como los de un asesino, sin rastro de emociones. En otras palabras, lleva una máscara, y tal es que probablemente ni él mismo conoce su verdadero rostro. Fon dijo que lo proponía sin frivolidad. No vale la pena perseguir precipitadamente la recompensa más cercana. Aster respondió que le contestaría, y vio que la incomodidad había desaparecido. Pero luego decidió que no diría nada, y comprendió que, ya que estaban en el mismo atolladero, no tenía sentido retorcerse. Pero le dijo que si Fon tenía alguna petición, podía hablar, y lo escucharía, pero si estaba en su mano, lo haría. Si no, se negaría. Fon decidió preguntarle, aunque el mero hecho de saberlo pudiera costarle la vida. Y si se negaba, podría matarlo. Aster no se asustó y le ordenó que lo matara. Solo moriría una vez, no dos, y de repente se dio cuenta de que había muerto 2 veces. De repente, Fon utilizó sus poderes, y con ayuda de su magia, todo salió volando de la mesa. Pero, aún así, la sangre seguía goteando lentamente en su vaso, y lo llenaba hasta el borde. Pero Aster no se asustó, y lo miró directamente a los ojos. Pero Fon se detuvo y pensó que no podía competir con él, y el señor Aster superó la prueba, y le hablaría con franqueza. En realidad, solo necesitaba a alguien en quien poder confiar. Pero, por desgracia, no podía ser de la familia Blando. Aster comprendió que estuvo a punto de golpearlo primero, pero Fon se dio cuenta de que no tenía muchas esperanzas. Los vagabundos de la zona gris son todos iguales. El joven señor es demasiado joven para entender a las personas, pero si incluso su camarero, que lo quería tanto, había dejado que un vagabundo se le acercara, eso significaba que había algo en él. Pero Aster vio que su hermano menor se había enzarzado con el invitado. ¿No encuentra Fon en ello una excusa conveniente? Fon le ordenó al señor Aster que eligiera entre la familiaridad y la reverencia, y que no las mezclara. Aster consideró que tenía razón, pero Fon pensaba que, en cualquier caso, se había presentado una excusa conveniente. Es decir, el hermano se había peleado con el invitado y había tenido que llamar al invitado para hablar con él. Parece bastante natural. Aster entendió que todo era lógico. ¿Acaso el subdirector del Instituto Mágico necesita una excusa para llamarlo? Fon comenzó a sonreír y le dijo al chico que había acertado, y que le había costado dar el primer paso, pero debía tener en cuenta que no se trataba de disputas familiares en el clan Blando, sino de fuertes lazos. Pero Fon le contó que estaba bajo la supervisión de la familia Deculan. Aster se sorprendió y decidió preguntarle por qué. Fon respondió que, ya que había dicho que no le importaba su vida, hablaría con franqueza, aunque no tenía intención de matarlo. El caso es que ahora está estudiando la técnica secreta de la familia Deculan, y parece que ha salido a la luz, y el chico sabe lo que es eso. Una enseñanza secreta solo accesible a los Deculan de sangre pura. Pero él había conseguido obtenerla por medios indirectos. Pero Aster levantó la mano y le pidió que se detuviera. ¿Cómo había sobrevivido un hombre que debería haber muerto hacía mucho tiempo? Y si el chico lo hubiera investigado en nombre de Blando, sin duda habría buscado una forma de contrarrestarlo, ¿no? Fon respondió que todo era cierto. A los deculanos les falta sentido común. Si se hubiera limitado a buscar vulnerabilidades, él, el subdirector, habría sido asesinado hacía mucho tiempo. Pero Aster contó que, al principio, lo único que quería era estudiar formas de neutralización. Pero Fon compartió lo que vio después.
La técnica es la base de todas las enseñanzas secretas de los deculanos, y en ella se esconde un método que abre la posibilidad de superar incluso el ideal. Y ya no pudo detenerse, y ahora el señor Aster entiende sus sentimientos. Aster estaba en shock y pensaba que este tipo no solo estaba loco, estaba completamente chiflado. ¿De verdad investigaba esas cosas dentro de su familia? Y, tras pensarlo, se dio cuenta de que todo encajaba perfectamente. En una vida pasada, los de Kulana destruyeron la familia Blando. El incidente estaba relacionado con las investigaciones de Genji sobre la nueva fórmula celestial, y Faren puso en juego el destino de los de Kulana para aplastar a los Blando precisamente por eso. Y desde el principio vio el potencial de la nueva fórmula celestial, y la razón por la que era tan increíblemente fuerte. Aster se quedó pensativo y no escuchó nada a su alrededor. Bond se dirigió a él y decidió averiguar si realmente se arrepentía. Y es cierto que en este asunto se necesita ambición. Pero Aster decidió terminar la conversación y le preguntó por qué lo había buscado. Fon respondió que no había informado a su familia sobre su investigación de la fórmula celestial, y parecía que Blando le había asignado un espía, pero no podía descubrir quién era. Pero Aster le dijo que si la investigación secreta se había filtrado, ¿no había nadie sospechoso? Por ejemplo, el secretario. Von entendía que eso no podía ser. Más bien, tenía que ver con la forma de obtenerla. Pero Aster sugirió que si habían llegado a él, significaba que la fórmula de seguridad se había filtrado a propósito. Von se echó a reír y estuvo de acuerdo con él. Y tan pronto como se dio cuenta de que lo habían descubierto, inmediatamente filtró parte de la fórmula como contramedida. Tampoco quería morir. Aster preguntó si no sería más fácil pasarse al bando de los deculanos. Pensaba que allí lo recibirían con los brazos abiertos. Fon respondió que tenía sus razones, y, en cualquier caso, Aster, como no estaba directamente relacionado con la familia, necesitaba que se ocupara de ello en secreto. Y, a decir verdad, la investigación es conjunta, pero la parte que le corresponde a él no avanza bien. Él se encargará de que reciba una recompensa digna y le pide que lleve los documentos a la Academia Zenion, al profesor Farun, y entonces compartirá con él la técnica de la luz curativa. Aster lo pensó, y sonriendo, comprendió que era su oportunidad. Aster aceptó y ordenó que, por su cuenta y riesgo, estudiara la técnica de la luz curativa. Pero quiere obtener más adelante la nueva fórmula celestial. De lo contrario, no podrían convertirse en verdaderos compañeros en el mismo barco, y decidió doblar la apuesta. Fon vio que el señor era realmente desvergonzado, pero Aster le puso condiciones para que decidiera, de lo contrario se negaría. Bond aceptó y comprendió que el nombre de la técnica no tenía importancia. Después de todo, aún no había dominado la fórmula celestial, por lo que sus investigaciones eran inútiles para ellos, pero compartiría con él lo que obtuviera. Sin embargo, él también tenía una condición. Hasta que terminara su tesis, podría necesitar su ayuda, y esperaba que el señor le echara una mano. Si estaban en el mismo barco, era lo mínimo que podía hacer. Aster aceptó y respondió que no habría ningún problema. Le ayudaría con todo lo relacionado con la investigación, y le contó que no sabía leer. Al devolverle la hoja, la tiró de repente hacia atrás y dijo que estaba bromeando. Pero Fon pensó que no solo no tenía vergüenza, sino tampoco sentido del humor. Aster tomó el papel y decidió averiguar si podía confiar en el profesor. Fon contó que desde sus años de estudiante hasta su puesto de profesor asistente, él y él habían competido por el primer y segundo puesto, pero la competencia terminó cuando él regresó a la familia Blando. Sin embargo, Aster entendía que él seguía siendo el más fuerte, o tal vez solo se lo imaginaba, y ahora comprendía que el mundo realmente se estaba yendo al carajo. En la academia había otro loco como él. Esa misma noche, Aster llegó a casa y sacó todos los libros.
se dio cuenta de que el chico lo había guardado todo en un bolsillo espacial para que no lo pillaran. Pero no entendía por qué tantos. De repente, entre todo ese montón de trastos, vio una extraña carta blanca. Al abrirla, vio que estaba dirigida personalmente a él. En la carta se decía que habían seleccionado para él los grimorios más importantes, que debía dominar. Más abajo le indicaba el orden en que debía estudiarlos, y le pedía que estudiara con ahínco y cultivara una mente digna de su posición. Era su amigo Genji von Blando. Aster miró a su alrededor y se dio cuenta de que el regalo era realmente bueno, y al elaborar un programa paso a paso, desde los fundamentos hasta la magia superior, Von demostró ser un verdadero genio. Tomó una hoja en blanco y llenó la mesa con los libros que tendría que estudiar. Cogió la lista de libros sugeridos y decidió que, si excluía la técnica de la luz curativa y la disertación sobre la nueva fórmula celestial, le quedaban unos 132 volúmenes. Y colocar el grimorio de la luz curativa en la torre a la vista de todos es una cuestión aparte. Habrá que discutirlo con Damián. Y se puede llamar un privilegio de un amigo. Y esos 132 libros que le dio Genji no son solo 132 volúmenes. Se agrupan en una sola categoría. Si existe tal categoría, cualquiera que quiera estudiar magia podrá construir sobre ella sus cimientos. Aster comprendía que antes solo pensaba en guardar los libros en la torre, pero ahora ya no. Esto se convertiría en la esencia misma de la torre, un lugar donde todos los que buscaran podrían aprender. Von también lo consideraba un hallazgo inesperado, y si resultaba ser mínimamente útil, pensaba simplemente enviarlo con la tesis, y si no, utilizarlo y tirarlo. Pero Aster es un tipo interesante. Además, no le teme a la muerte, y al empezar a reírse, se dio cuenta de que Aster realmente quería que lo mataran. En realidad, solo lo amenazó para ponerlo a prueba, pero sinceramente, no tenía ningún motivo para matarlo. Y al comprender su mirada, Aster hablaba en serio. No le importaba morir o no, y él es diferente a los demás cerdos. Y eso incluso suena interesante. Y le parece que Aster esconde muchas cosas, pero no es malo en lo que hace. Ahora ha encontrado un compañero capaz de estar a su lado y mirar en la misma dirección, e incluso ansía los resultados de su trabajo, y eso es normal. Y de repente recordó la situación y pensó si Aster realmente no sabía leer. Pero eso no podía ser. A la mañana siguiente, Aster se preparó para un nuevo día y decidió vestirse con ropa elegante. Entró un hombre y le avisó de que era hora de partir. Al llegar a la academia, habría que rellenar algunos papeles, y él y el joven caballero quedaron exentos de los exámenes de ingreso. Y parece que el señor Aster ahora se ha convertido realmente en estudiante de la academia, y el hueso le quedaba muy bien al señor. Aster sonrió y le dio las gracias por el cumplido. Aster sabía que en las familias nobles era habitual eximir de los exámenes. Era como un trato especial, aunque a él no le importaba que lo eximieran. De repente, Damian empezó a gritar y a pedirle que se diera prisa. Pero no estaba solo. La señora salió a despedirlos. Al despedirse, la señora le pidió a su hijo que se cuidara, y se dirigió a Aster. Le hizo entender que había recibido una gran oportunidad y que esperaba sinceramente que lograra los resultados que deseaba. Aster le agradeció sus consejos y era consciente de que su plan era, por supuesto, lograr resultados. Y ahora tenía ante sí la mayor academia del continente oriental, Genion. Allí le esperaban innumerables protectores, y él tiene la intención de ponerse en contacto con ellos, y desea que sus compañeros de clase lo esperen. Por el camino, Damian se maravilló de la belleza de ese lugar. Mientras tanto, Aster vio que Genji era realmente un mago excepcional. Los fundamentos de la magia son sencillos, pero se pueden interpretar de diferentes maneras. Tomemos como ejemplo el agua. Para algunos es fuente de vida, para otros, una calamidad. Todo depende del punto de vista. Un mismo principio puede dar lugar a resultados diferentes,
y es por eso que las casas nobles se desarrollaron a su manera. Y después de leer todos los trabajos sobre magia de la dimensión de bolsillo, lo entendió. El programa de estudios de Genji está estrechamente relacionado con la fórmula celestial de Dekulán. De repente, Damian le pidió que mirara, porque ya habían llegado. Aster miró por la ventana y vio la Academia Zenion. Lo entendió de inmediato y recordó que se trataba de la Academia Zenion. Pero Lady Ramsay les informó de que el carruaje no podía seguir adelante, y según las instrucciones del gran sabio, el primer rector, el día de la admisión todos, independientemente de su origen, deben recorrer este camino a pie, y aquí tendrían que separarse, que la ceremonia de ingreso fuera un éxito y que él adquiriera los conocimientos que se merecía. Después de despedirse de ellos, Damian le dijo a su amigo que tenían que darse prisa. Lenzi también dijo que, si llegaban tarde, no habría suficientes plazas en la ceremonia. Aster no entendía qué locura era esa. Era como en el teatro del pueblo, donde los asientos se asignaban por orden de llegada. Pero de repente recordó que eso lo había dicho Lenzi, y comprendió que ella había tendido una trampa para que Damián no se demorara y no llegara tarde, y decidió que esta vez se dejaría engañar. Puede que sea hosco, pero no se le puede llamar desvergonzado, no porque le resulte más cómodo. Al llegar al lugar, Damian se sorprendió al ver tanta gente. Y resulta que Lenzi tenía razón. Un poco más y realmente se habrían quedado sin asientos. Aster se dio cuenta de que era demasiado. Miró la hoja y vio que sus asientos eran el 11 y el 12. Damian le propuso que cogieran otros asientos, porque si no, se los quedarían otros. Pero Aster le pidió que esperara un momento, y comprendía que su amigo no quería ir a la academia. Pero entonces, ¿por qué estaba tan contento? De repente, al darse la vuelta, vio que Damian se había caído y gritaba. Al levantar la cabeza, Damian vio que delante de él había un hombre enorme que lo había empujado. Aster se acercó a su amigo y decidió preguntarle si estaba bien. Damian sonrió y respondió que todo estaba bien. Probablemente no había mirado bien por dónde pisaba, y se disculpó ante ese hombre. De repente, el hombre les dijo que se detuvieran y les mostró cómo Damian le había manchado la ropa. Aster inmediatamente comenzó a analizar la situación y se dio cuenta de que era de alguna familia noble. En una situación así, Damian normalmente lo habría matado. Pero en ese momento, Damian pidió perdón y decidió limpiarlo. Lo limpió con su saliva, pensando que así quedaría aún más limpio. Y lo limpió hasta que brilló más que antes. Aster vio las venas en la cara del chico y se dio cuenta de que ahora sí que iba a empezar una pelea. Pero el chico no aguantó, y tras darle un puñetazo en la cabeza a Damián, le ordenó que se largara de allí. Pero Aster lo vio, y al ver el alcance del golpe, se acercó y detuvo su puño diciéndole que no hiciera tonterías. Y tal vez se detuvieran ahí. El chico se sorprendió y decidió averiguar quién era. Damian le dijo inmediatamente que era su amigo. El chico se calmó y pensó que no todo el mundo está dispuesto a recibir un golpe por un amigo. Pero hoy se arrepentirá de esa decisión. Aster sabía que no podría hacerse amigo de todos el primer día, y lo que realmente quería decir era que no se librarían con solo unas palabras. Los alumnos se reunieron de inmediato y gritaron que iba a empezar una pelea, pero no sabían quiénes eran. Pero alguien respondió que los matones parecían ser de la familia Dolanfe. A los demás los veía por primera vez. Empezaron a analizar quién ganaría. Alguien dijo que derrotarían a Dolanfe. Y dicen que entre los novatos de este año hay un chico muy fuerte. Pero de repente llegó el mayor y decidió averiguar qué estaban haciendo allí. Y vio que alguien ya estaba peleando. Los chicos le preguntaron si podían separarlos. El chico respondió que por supuesto, y mientras no pasara nada malo, así les resultaría más cómodo pelear. Que ordenen a los chicos que se separen, y que el canoso, que además es mago, cree un campo protector.
Los chicos se reunieron todos y crearon un campo protector con sus habilidades. Los rodearon y gritaron que lo habían apostado todo por Hickster, y los otros 2 vales por comida. El chico dio un puñetazo y se presentó como Hickster, el segundo hijo de la gloriosa familia Dolanfe, y le pidió a su rival que dijera su nombre. Aster respondió que no podía presumir de un linaje tan ilustre como el de su rival, y que podía considerarlo simplemente un transeúnte cualquiera. Hickster se sorprendió y comprendió que no era de un linaje noble, pero eso ya no importaba, y para un mago, un lugar tan estrecho no era ventajoso, por lo que generosamente le cedió el primer movimiento, y le ordenó que atacara. Aster sonrió en ese momento y lo consideró un payaso, y dijo que el que más habla es el que no quiere resolver el asunto con palabras, y quitándose la corbata, decidió preguntarle a su rival si se había acobardado. Pero Hickster se enfadó y se lanzó a atacar con sus puños desnudos. Aster se quedó quieto en ese momento, ni siquiera se movió, solo apartó la cabeza para que no le golpeara. Pero Aster le advirtió que allí había 2 contra él, y, aprovechando el momento, le dio un puñetazo con todas sus fuerzas directamente en la barbilla. Al ver esto, Hickster supo que podía recibir todos los puñetazos que quisiera del estudiante del cuerpo mágico. Tras volar varios metros, sintió un fuerte puñetazo, y pensó que ese chico era un mago. Pero Aster comenzó a caminar hacia él para terminar lo que había empezado. Hickster notó que junto a su cara apareció magia curativa. Al darse la vuelta, vio que era el chico al que había empujado quien la estaba haciendo, pero no entendía por qué lo hacía. Sin embargo, se dio cuenta de que ese chico era de una familia noble. Pero Aster no se detuvo y siguió atacándolo con sus fuertes puños. Aster dijo que, ya que tenía tiempo para mirar a su alrededor, Hickster comenzó a protegerse de los golpes, pero nada le ayudaba. Hickster veía que uno le golpeaba y otro le curaba. Damian se alegraba en ese momento y disfrutaba de los instantes. Lo consideraba una locura. Incluso le latía el corazón. Mejor recibir los golpes y desmayarse. De repente, sintió miedo y dio un paso atrás. La gente empezó a preguntarle qué estaba haciendo. «No les perdones». Empezaron a animarlo y a gritar que era la esperanza de los luchadores cuerpo a cuerpo, y que solo creían en él. Hickster no podía moverse del sitio y no sabía qué hacer a continuación. Después de todo, todos lo estaban mirando. Se enfadó tanto que no sabía lo que hacía y se abalanzó sobre él con los puños. Pero Aster se apartó y consideró que no era un mal golpe. Hickster le pidió que no se atreviera a ignorarlo, y liberó su magia con su golpe. Los alumnos se alegraron y por fin vieron al Hickster que esperaban. Empezó a sentir que el golpe había sido directo. «¿Pero por qué era tan fácil?», pensó Hickster. Aster logró esquivar todos sus golpes y dio varias volteretas hacia atrás. Se puso de pie y dijo que era polvo. Al ver esto, Hickster se enfadó aún más y corrió a atacar un par de veces más. Pero Aster se quedó quieto y observó lo que haría su oponente. Y se dio cuenta de que Damián estaba curando a este chico todo el tiempo. Así que para acabar con él, bastaba con noquearlo de un solo golpe. Y decidió ver si eso sería suficiente para noquearlo. Y lanzó su magia directamente a su mano. Sabía que esta técnica la habían creado él y sus compañeros en una vida pasada. Extrae energía del choque de partículas de fuerza mágica. Y esta técnica no puede considerarse ni puramente mágica ni cuerpo a cuerpo. Es una técnica que utiliza la verdadera naturaleza de la magia, y aplicó el método de colisión como respuesta. Los magos no entendían qué era eso, ya que esa energía los dispersaba por todas partes. Pero todo terminó mal para Hickster. No pudo repeler el ataque de Aster y cayó al suelo. Todos estaban en shock, no esperaban ese final. Aster levantó la mano y les pidió que le ovacionaran. Consiguió lo que quería. Los alumnos se alegraron de su victoria y gritaron que había sido genial. No entendían si era realmente un mago y qué tipo de pelea era esa. Y ese fue el gran cambio.
De repente, Damian se dirigió a su amigo y le dijo que habían ganado. Aster lo tranquilizó y le pidió que dejara de chuparse el dedo. El alumno, que se consideraba fuerte, los vio y dijo que un estudiante del cuerpo mágico se metía en peleas como esa. Y él cree que eso es simplemente indecente. Pero de repente alguien de la multitud gritó y pidió a todos que se apartaran. Se acercó a ellos y decidió averiguar quién se había lanzado contra la gente desde el primer día. Y si no se calmaban ahora, todos iban a recibir su merecido. Aster pensó y se dio cuenta de que probablemente él mismo había causado los problemas. Pero en realidad todo estaba bien. Al fin y al cabo, él era un gamberro por naturaleza. Había muchas formas de escapar y todos se lo habían pasado bien. Así que era fácil. De repente, Damian empezó a gritar que no habían sido ellos, y decidió confesar lo que habían hecho. El jefe oyó que el chico había confesado, y se dirigió hacia ellos. Damian seguía confesando que habían sido ellos. Después de eso, llegaron al despacho del director y le informaron de que Damian había confesado todo honestamente. En este caso, esta vez permitiría que se prescindiera de los puntos de penalización. Además, parecía que el estudiante no había sufrido daños graves. En el futuro, seguiría observando a Aster. Al salir del despacho, Aster sintió un gran alivio, y la ceremonia de ingreso aún no había comenzado. Los alumnos lo reconocieron nada más verlo. No podían creer que un chico con ese físico hubiera vencido a un maestro de artes marciales, pero también sabían que era un mago, aunque no sabían cómo había luchado. Damian estaba sorprendido y vio que todos los miraban, pero a Aster no le gustaba, porque ahora lo consideraban una celebridad. Al encontrar su lugar, le dijo a su amigo que se sentaran allí, pero Damian se alegró y pensó que su amigo ya había elegido sus asientos. Y todos los chicos aquí son geniales. Aster estuvo de acuerdo con él de inmediato. Después de escuchar la historia de esta academia, Damian no pudo evitar quedarse dormido. Pero Aster vio que el rector tenía mucha resistencia. Estar de pie tanto tiempo y pronunciar su discurso. Pero al ver que Damian se había quedado dormido, decidió ayudarlo, y levantándole la mano, le limpió la baba. Pero de repente alguien se acercó al director y le dijo que había un lugar al que tenía que ir por un momento. Pero el director se preguntó qué podía ser más importante que la ceremonia de ingreso. El chico se lo explicó todo al director, y éste pidió disculpas oficialmente a los estudiantes. Dijo que de repente tenía un asunto urgente y que debía marcharse. Y con eso terminó su discurso, y la ceremonia continuó. De repente, una mujer pelirroja que pasaba por allí gritó para que todos le prestaran atención. Todos se asustaron al instante por su voz chillona, y se quedaron en shock esperando a que siguiera hablando. La joven se presentó y dijo que se llamaba Jaira. Debido a circunstancias imprevistas, el rector no pudo terminar su discurso, por lo que ella continuará la ceremonia de ingreso en su lugar. Y entonces comenzarían con el juramento de los estudiantes de primer año. Primero, la representante de los estudiantes de la Facultad de Magia, Dalia de Dinaí. La gente estaba sorprendida de que la familia Dinaí participara en los exámenes de ingreso. ¿Acaso no tiene suficiente talento? Pero alguien le dijo al chico que pensara antes de hablar. Ella es la tercera en la línea de sucesión de la familia del jefe de la casa. Y si realmente no tuviera las habilidades necesarias, ¿la familia Dinaí la habría enviado a hacer los exámenes de ingreso? Aster entendía que, si la familia de Kulan era considerada la principal dinastía mágica del Este, la familia Dinaí ocupaba el segundo lugar entre las casas mágicas. Entre ellos, Dalia creció en la familia Dinaí, que durante muchos años ocupó el segundo lugar, y se convirtió en maga. En el futuro, ella representaría a la familia. Sus habilidades también eran bastante buenas, e incluso en el momento de la jubilación de Troubleshooter, ella prestó una ayuda considerable. Pero Aster entendía que, como el rey más rápido de los webtoons, eran más bien enemigos acérrimos de Pons que benefactores. Aún así,
Es agradable que Dahlia sea la estudiante de primer año de este año. Jaira llamó al representante de los estudiantes de artes marciales, Polar, y le ordenó que se adelantara. Aster sabía que si no se mencionaba el apellido de un estudiante de artes marciales, era porque no procedía de una familia o casa noble. Y esa familia, los Hickster o los Hipster, estaba más o menos al mismo nivel. Incluso era interesante saber cómo se sentirían las casas nobles. Entonces, todos los representantes dijeron en voz alta que el juramento había concluido. Pero Jaira dijo que a continuación presentaría a los profesores que impartirían clases a los alumnos de la promoción 172, y pidió a los profesores que salieran uno por uno. De repente, Aster vio la mirada de Dahlia y pensó, ¿qué es eso? O tal vez solo le pareció. Le pareció que sus miradas se habían cruzado. Pero eso no era importante en ese momento. De repente, Dahlia no pudo mantenerse en pie y cayó al suelo tras los escalones. Aster pensó que era el profesor Parun, pero no podía entender cuándo el profesor apareció en la tribuna y comenzó a dar su discurso. Pero entonces salió al estrado el profesor Parun y explicó que les impartiría un curso básico sobre los principios de la magia. Aster pensaba que sería similar a Genji en cuanto al ambiente, pero era completamente diferente. Pero incluso Genji era una persona digna y sociable, así que no hay que juzgar demasiado rápido. Jairan decidió dar por terminada la presentación de los profesores y cerrar la ceremonia de ingreso. Y ellos debían seguir a los administradores hasta los dormitorios asignados. Tras estas palabras, Aster le pidió a su amigo que se despertara. Damian abrió lentamente los ojos y preguntó si todo había terminado. Aster respondió que no, que lo habían pillado durmiendo y lo habían expulsado, y ahora tendrían que irse a casa. Al oír estas palabras, Damian se quedó en estado de shock y, presa del pánico, empezó a gritar. Pero al día siguiente, Aster no esperaba que Damian gritara tan fuerte por una pequeña broma. Al ver la puerta entreabierta, entró y vio que la habitación ya estaba lista y se encontraba en la planta más alta. Y la academia realmente le impresionó. Los objetos de uso cotidiano estaban sobre el sofá, y parece que se les ha dado a todos los estudiantes para que utilicen las mismas cosas. Incluso en los objetos pequeños se nota inmediatamente el estatus, pero con el tiempo, cada uno se comprará sus cosas personales. De repente, se abrió la puerta y entró un chico. Aster pensó que era su vecino. Aster recordaba que se llamaba Polar, y por alguna razón le parecía que lo miraba de reojo. El chico les pidió que se comportaran lo más silenciosamente posible, y no le importaba lo que hiciera Aster, y que podían quedarse despiertos hasta tarde por la noche. Pero sería bueno que no se metieran en los asuntos del otro. Por supuesto, esto también se aplicaba a las conversaciones después de esa hora. A Aster no le gustó nada su nuevo vecino. Lo miraba a los ojos como si quisiera matarlo.